Pues mi nombre es Patricia Jaén, soy directora de Recursos Humanos dentro de Meliá Hotels International. Mi responsabilidad está enmarcada dentro de España, dentro de los hoteles urbanos. Aproximadamente tengo una responsabilidad de unas 5.000 personas, divididas en unos 60 centros, unidades de negocio distribuidas por España, y verdaderamente soy pues la palanca estratégica para que toda la estrategia que se crea en la compañía pueda aplicarse y pueda llegar a las unidades de negocio. Y me levanto todos los días por la mañana realmente para hacer feliz a la gente. Bueno, para mí lo importante, yo creo que todo va a pivotar y me encantaría que se llevaran toda la generación de experiencias que hoy en día tenemos que ofrecer en una compañía, el que trabajar y esforzarse verdaderamente puede tener resultados para uno mismo, que la actitud es muy importante en la vida, con todo lo que hagamos, y además que fueran conscientes de cómo la transformación digital nos va a ayudar en ahorrar tiempos, en ser más eficientes, en estar más cerca uno de otros, ¿no? Porque parece como que la transformación digital o lo digital queda un poco frío o lejano, cuando en realidad en materia de personas, cuando hablamos de personas, nos acerca unos a otros. Hoy, por ejemplo, estoy aquí con vosotros, pero tengo unos compañeros realizando una acción formativa que debería estar acompañándoles, y esta mañana me he levantado y les he mandado un tuit para que sepan que estoy con ellos, ¿no? y lo están viendo. Entonces podemos todos compartir de alguna manera el espacio-tiempo y ser más cercanos. Realmente cogemos toda la línea, todo el viaje que hace nuestro cliente es el mismo viaje de empleado. Todo tiene su reflejo. Nos damos cuenta que hoy en día no podemos crear una experiencia de cliente si no creamos una experiencia de empleado. Verdaderamente, si las personas se comprometen con su entorno, se comprometen con sus compañeros, con su jefe, le creen y se levantan por las mañanas para llevar a cabo algo juntos, es cuando se crea esa actitud, se percibe verdaderamente luego en el cliente externo, y de alguna manera hacemos que la compañía sea líder, por supuesto por las personas que forman, que ese cliente cree una marca a la que cree orgullo a la vez, ¿no? Todo hacia adelante y hacia atrás, cree ese orgullo de pertenencia a la marca porque es muy reconocida en el mercado y porque de alguna manera te hace sentir que si te hemos dicho que puedes llegar a hacer estas cosas aquí dentro, ocurran, ¿no? Entonces es marcar, al final respondiendo un poco a tu pregunta, marcar la experiencia del empleado es marcar unas etapas, unos momentos importantes para las personas y decirles cómo lo van a vivir dentro de la compañía. Bueno, tiene que haber una mirada transversal, integral de todos los departamentos. Lo que ocurre es que Recursos Humanos, si dejamos de dar servicios para creer de verdad en las personas, al final es la empatía, ¿no? Oye, ¿qué es importante para la gente? Cuando hacemos un proceso de selección, seleccionamos un manager, toma un manager, no, pero ¿cómo se sienten esas personas con las que estás interactuando? ¿Qué esperan de ellos? ¿Qué esperan ellos de ti? ¿Qué esperas tú de ellos? Cuando se incorporan los primeros días a trabajar, ¿qué hacemos? Si eres una persona con motivación que quieres desarrollarte en la compañía, ¿esta compañía me va a ofrecer desarrollo o no me va a ofrecer desarrollo? Se trata de poner las reglas del juego por delante y jugarlas y compartirlas y vivirlas. Efectivamente, la experiencia del empleado no se entiende sin un modelo de liderazgo. Son los que articulan toda esa experiencia, los que al final están en contacto con esas personas para velar por todo ello, ¿no? Para nosotros los directores de hotel son claves estratégicos para impulsar, promover, transformar todo aquello, no solo la experiencia de empleados, sino muchísimas otras cosas que nos tienen que acompañar en nuestro día a día. Por eso hemos trabajado un modelo de liderazgo que ya integra toda la experiencia de empleado, y de hecho también estamos trabajando en una experiencia de liderazgo, es decir, pues a lo mejor cómo actuar cuando tienes colaboradores, que nosotros llamamos colaboradores a los empleados, cómo actuar cuando tienes colaboradores que están pasando una etapa complicada en su vida, magníficas profesionales, ¿no? que pueden ocurrir algo, cómo debo actuar, qué decálogo y qué herramientas tiene un líder, y no solamente los directores de hotel, sino todos los jefes de departamento, mandos intermedios que tienen pues equipos potentes y amplios en los hoteles. Bueno, yo les diría que apostaran por conocer transversalmente todas las funciones de recursos humanos, las que nos gustan más y las que nos gustan menos, indudablemente, y después les aconsejaría que escuchen mucho lo que ocurre a su alrededor y que estén muy cerca de las unidades de negocio. Está claro que tenemos que tener una visión estratégica, tenemos que elevar la visión, pero si no estamos cerca de las unidades de negocio no les podemos ayudar. Si no les entendemos, no les podemos ayudar. Y que se diviertan absolutamente haciendo lo que hacen y que inspiren a la gente. Esto es importantísimo.